Es tiempo de que la Iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la Iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la Iglesia de hoy. Gracias a Dios estamos nuevamente con ustedes en Reforma Apostólica y hoy nuevamente con el apóstol Ronald, aquí listos a compartir la revelación que el Señor tiene para Misión Cristiana El Calvario. Enviamos un saludo a todos los hermanos de los diferentes lugares, países, pueblos, aldeas, donde nos están viendo, como también a las emisoras cristianas que están ya pasando reforma apostólica y a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Manantial, Radio Vida Nueva en Sutijá, Radio Melchor de Mencos y como Fresca Unción también. Alabamos a Dios por lo que Dios está haciendo a través de estas emisoras. Nos gozamos mucho de tener ya información sobre el pastor Justo Bravo, el pastor Jacobo y Marlene también, el pastor Abraham Celada, gracias a Dios. Tenemos a la hermana Linosca, Maribel de Chilpancingo, la familia Bodma de Huaquigan, la profetisa Alejandra, Wendy Montoya también, gracias a Dios, Juan Pérez, William Hernández, Julio y Susi, Alex de los Grandes Lagos, el pastor Liquidano, el hermano Pedro Gonón de Mazatenango, tenemos al pastor Giovanni de Colombia, Lisette de Coloso, Lenin también, gracias a Dios, Misión El Calvario de Manzanotal, tenemos al profeta Wilson, a María de Liquidano, al pastor Romualdo, Nelly Ramos de la Nueva Unión, Iracema, también tenemos a Surama de Kingston, Nueva York, al pastor Ángel, Carlos de Costera Diamante, el profeta Ronnie, Jesse Serrano también, Joan Serrano y el pastor Juan Méndez. Nos gozamos mucho de ver que la familia Misión Cristiana El Calvario se está reuniendo de los diferentes lados, diferentes países, norte, sur, occidente y oriente, de los diferentes países y de los diferentes lugares. Estamos listos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Tenemos también a Tere Navarro, a Díaz de Costera Diamante. Muchas bendiciones a todos ustedes y creemos que hoy el Señor también nos seguirá hablando y nos mostrará su revelación respecto a lo que Él quiere como el diseño en relación a la mujer. Es muy importante el tema, así que preparemos nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. Tenemos a Alex Martin y Bernie y Amy de Waukegan. Bendiciones a todos les enviamos un saludo muy cariñoso y que el Señor les siga bendiciendo de una manera especial y preciosa. Estamos próximos ya a nuestro congreso. Ya la próxima semana será una bendición tremenda y hay un ambiente positivo, se queda atrás. Hay un ambiente, incluso expectativa, se queda atrás. Hay un ambiente glorioso que la verdad es que ya quisiéramos que el Congreso estuviera en plena acción. Pero estamos esperando el día y la hora que el Espíritu Santo tiene programado ya para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Así que a gozarnos, será una bendición tremenda estar juntos como familia, reunidos, adorando y glorificando
al Señor de señores y escuchando lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Misión Cristiana El Calvario. Tenemos también a Paloma de Liquidano, bendiciones. Radio Manantial allá en Poptún Petén, Gamaliel y Carmen de Providence. Dios les bendiga a los hermanos allá. Entiendo que están experimentando un tiempo de mucho frío en Providence, en Nueva York, en Waukegan, en diferentes lados, pero les enviamos un saludo muy cariñoso aquí. Así que adelante, bendiciones, familia Mesa de la sede central, Lucy Ladino y de Villavicencio. A los hermanos allá en Colombia un saludo también muy, muy precioso. Así que adelante. Queremos aprovechar a lo máximo lo que el Señor nos ha mostrado y por lo tanto vamos a cortar la información de las personas que están conectadas, no porque no nos interesan, sino porque queremos aprovechar a lo máximo el tiempo de transmitir ahora la revelación del Señor. Así que bendiciones a todos los hermanos. Apóstol Ronald, es una bendición nuevamente que estés aquí en Reforma, ya que eres parte de Reforma en todo lo técnico, en todo el control, la supervisión de que todas las cosas funcionen bien. Así que, pero ahora ya estás como participante aquí directo de Reforma, así que es una bendición. Amén. Damos gracias al Señor por este día tan hermoso y por lo que Él continúa hablándonos como Misión Cristiana de Calvario, y bendecimos y felicitamos a los ministerios y los discípulos en la misión que constantemente y fielmente se conectan a Reforma Apostólica para estar pendientes de lo que el Señor habla a cada uno de nosotros. Y qué bendición, felicitaciones, porque en el transcurso de los programas podemos ver la fidelidad, la constancia y la permanencia de los diferentes ministerios, pero también de discípulos en la misión que tienen hambre y tienen sed de escuchar lo que el Señor ha estado hablando. Así que felicitaciones por esa fidelidad. Un pastor decía, cuando me pierdo un programa de Reforma, el otro, ¿cómo me cuesta agarrarle el hilo de lo que el Señor viene Así hablando? es. Porque todo es Trae un seguimiento, un una seguimiento. continuidad. Así que gracias a Dios por lo que el Señor nos ha estado hablando. Así que no se la pierda. Muy bien, entremos de lleno a lo que el Señor nos ha estado hablando y hagamos una mirada retrospectiva a lo que estudiamos el lunes pasado. El lunes pasado estuvimos hablando especialmente de la ubicación del hombre en la casa, como cabeza de su casa. Y estuvimos hablando respecto a que Dios ha puesto al hombre por cabeza, no porque el hombre o la mujer decidieran, sino el Señor decidió así, o sea, el diseño así dice, pero también para que no solo sea una figura de ser cabeza, sino para que realmente sea cabeza. Así es. Y lo estuvimos viendo a través del caso de Manoah en el libro de Números, capítulo, o en Jueces 13, y vimos el ejemplo ahí, y fue una experiencia, pero muy, muy bonita de ubicación. Así que gracias a Dios por eso. ¿Qué otra cosa nos podrías recordar? Pues estuvimos hablando sobre la actitud de Manoah en cuanto al deseo de entender el plan de Dios para su hijo, de acuerdo a la promesa que le había sido dada a ellos de el hijo que iban a nacer. Pero Manoah, a pesar de que fue el ángel de Jehová que se le aparece a la esposa de Manoah, la mujer de Manoah, sin embargo, ella lo somete, hablamos de cómo ella lo sometía a él, pero él inmediatamente toma el lugar que le corresponde. Pero otro aspecto fundamental fue el hambre y el deseo de conocer esa revelación y esas directrices de Dios. Manoah fue y buscó a Dios en oración, oró para que nuevamente el ángel viniera, no porque él quería tener una experiencia angelical, sino porque él quería recibir directrices de cómo debían de ellos actuar, pero también de cómo debía ser la forma de vida del hijo. Entonces, Manoah, el
el hambre que había en él era de conocer su función y lo que el hijo era llamado a hacer. Veo mucha madurez ahí porque Manoah no actuó sentimentalmente, Así es. ni por menosprecio era que él quería tener la experiencia de ver al ángel y de escuchar al ángel. No se sentía menos, no se sentía inferior. El problema en muchas parejas y el problema en la cabeza, en este caso en el hombre, es que muchas veces cuando una mujer tiene la experiencia, nos sentimos inferiores. Sentimos que Dios no usó el orden nuestro, pues Dios usa su orden siempre. Así es. Sencillamente él obró como se dijo la vez pasada porque ella era la que iba a tener la experiencia de tener el hijo. Sin embargo, vemos a un Manoah muy firme, muy sólido. O sea, no solo, más bien nos está enseñando que el ser cabeza es una persona que se mantiene firme, sólido, que no está actuando emocionalmente, sino está actuando de acuerdo al diseño y eso lo lleva a actuar con madurez. Así es. Definitivamente el reconocimiento de lo que Dios podía hacer en su esposa, lo que Dios podía hacer en él, o sea, había mucha paz, mucha ubicación correcta. Se en tenían él. confianza entre Así los es. dos. Definitivamente la correcta ubicación de los dos producía también una actitud muy sana, pues, ¿verdad? Porque vemos a la mujer de Manoah muy bien ubicada, entonces esto también no despertó en él ni duda, ni temor, ni ¿será que me está manipulando? ¿Será que está haciendo esto porque quiere algo diferente? No, ¿qué era lo que Manoah entendió? Lo correcto, pues. ¿Por qué? Porque también la actitud de su mujer era muy correcta. Y lo que mirábamos era cómo Manoah viene y ora a Dios. El problema de muchos que somos cabeza, pensamos que ya lo sabemos todo. Así es. Y asumimos de que, bueno, pues si Dios me quiere hablar, que me hable. Y si no, pues, que no, pues. No, esa ya es actitud de menosprecio, de sentirme inferior. Así es. Entonces, sin embargo, viene Manoah y ora, él confiado de que Dios le iba a responder. No oró temiendo de que solo a ella, ¿va? No pensando en preferencias, sino pensando en que Dios es fiel y que Dios es verdadero. Por eso es que ora y viene Dios y le responde y el ángel se le vuelve a manifestar a la mujer, en este caso a la esposa, ¿va? Y viene ella y otra vez ¿qué hace? Lo somete Lo nuevamente. somete nuevamente. Y ahí fue donde ya Manoah también tuvo la experiencia de poder hablar y de poder comunicarse con el ángel. Así es. Algo que mencionaste ahorita que es muy importante dentro de todo es el hecho de que él no asumió, no, como decimos en buen chapín, no se las llevó de que las podía hacer, pues, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que tiene un padre de familia o una madre de familia es que nadie le puede decir cómo educar a sus hijos. Él sabe cómo hacerlo, él sabe cómo formar, él sabe hacia dónde. Cuando la actitud de Manoah fue buscar la respuesta en el lugar correcto, que era de acuerdo a las directrices de Dios que encajaban con el propósito de Dios para su hijo, ¿verdad? Entonces, él no sencillamente se quedó, bueno, pues nos va a dar un hijo y de saberlo hacer tengo, ¿verdad? Sino buscó las directrices de Dios, pero que tenían que ver con el propósito y con el llamado de Dios. Una de las cosas que vamos a enfatizar en el resto de la plática y se va a notar es que vemos que Manoah no se ajustó a la cultura, ni ajustó el diseño del Señor a la cultura, ni la revelación del Señor a la cultura. Eso es lo que generalmente dañamos el diseño. Porque es cierto, Dios nos dijo que hiciéramos tal cosa, pero cuando lo sentimos lo estamos haciendo a nuestro estilo y a la cultura del lugar donde estamos viviendo. Sin embargo, viene Manoah y como decías, buscó al Señor, pero buscó lo que Él quería que se hiciera. No solo del lado de ellos como padres, sino qué era lo que quería que hicieran con el hijo. No importó la cultura ni el sistema que en ese tiempo estaban viviendo en ese lugar. Ellos no ajustaron el diseño a la cultura, sino todo tiene que estar ajustado al diseño. Se ajustaron ellos al diseño de Dios para... Y eso es muy importante. Ahí es donde precisamente
está el error en muchos casos, que hacemos las cosas pero asumimos que porque Él dijo, pero lo adaptamos a nuestro estilo, a la cultura, al sistema que se está viviendo, el sistema religioso, cultural, político, lo que sea, y lo adaptamos y decimos, bueno, está bien, estamos haciendo lo que Él quiere, pero con un sistema fuera del diseño. Y aquí vemos que Manoah reconoció el gobierno de Dios. Estaba viendo en estos días y el Señor me decía que una familia cristiana no es una familia que necesariamente va a la iglesia, ni porque es evangélica, ni porque incluso va al adiestramiento ni al discipulado, sino me decía, una familia cristiana es aquella que está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Está bajo el gobierno de Dios. Esa sí es familia cristiana. Y a veces nosotros ya porque alguien va a la iglesia, porque una familia va a la iglesia, decimos esa familia es cristiana. Podría ser religiosa, podría ser que solo llegue a nivel tradicional, pero una familia que se somete al gobierno de Dios, esa sí es una familia cristiana. Y vemos aquí en Manoah que todos los dos se sometieron al gobierno de Dios. No solo el cabeza, en este caso Manoah, sino también la mujer. Pues. Usamos el término mujer no porque sea muy pareciera muy como no tanto esposa, porque aquí no usa el término esposa, pues. Por eso es que estamos utilizando el término mujer en este caso. Pero vemos entonces cómo ellos reconocieron el gobierno de Dios. O sea, sí era una familia adecuada a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. Ahora, algo que también me interesa mucho, que quede muy enmarcado, es que viene Manoah y dice, por ejemplo, en el versículo 8, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Pero ya en el versículo 13, 12 y 13, ¿qué hace? Ahí en el 12 le explica qué es lo que él quiere, cuál es la responsabilidad de ellos, pero también qué es lo que quiere que se haga con el niño. Pero entonces, ya en el versículo 15, dice Manoah al ángel de Jehová, te ruego que permitas detenerte y te prepares un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas no comeré de tu pan, mas si quieres holocausto ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. ¿Y qué dice allí ya en el versículo 18? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Así es. Esa versión, Palabra de Dios para Todos, dice, ¿para qué me preguntan mi nombre? Eso es un secreto maravilloso, dice. Cuando vemos aquí este término admirable o este nombre admirable, la escritura dice que Él es admirable, príncipe de paz. Entonces, ¿quién era el que le estaba hablando aquí a Manoah? Era Cristo mismo. Pero exacto. ¿Por qué no le dijo realmente su nombre? Porque, como dice esa versión, es un secreto. Sino, por eso es que el apóstol Pablo habla del plan secreto. Que es Cristo. Que es Cristo. Aquí, si le hubiera dicho su nombre real, ¿qué hubiera pasado? Revelar el secreto antes de tiempo. Revelar el secreto antes de tiempo, y entonces ya en el caso de Pablo ya no hubiera sido, ¿qué cosa? Sí. Y el plan secreto. Ya no era plan secreto. ¿Por qué? Porque ya estaba revelado. Exacto. Ese punto es muy importante, que Manoah y su esposa recibieron las directrices de parte del Señor mismo. Así es. Porque habla de holocausto y habla de adoración y habla de honra, y eso definitivamente solo en el Señor se puede hacer. Entonces vemos que Manoah ocupó su lugar correcto, de ser cabeza, de ser directriz, con madurez, no sentimentalmente, no haciéndose el víctima ni haciéndose el pequeñito allí, ¿verdad? No,
él actuó con la madurez del caso, con la sabiduría del caso, la prudencia del caso, y vio a su esposa como alguien que no era competencia, sino era ¿qué cosa? Complemento. Complemento, Y exacto. los dos fueron bendición. O sea, estamos sentando estos principios para lo que vamos a hablar más adelante, y es importante que recordemos bien estos principios porque son básicos delante del Señor y para nosotros también. Algo más antes de empezar a ver lo que el Señor nos haya dicho. Pues definitivamente resaltar la posición de cabeza, de autoridad, en buscar el diseño de Dios y la revelación de Cristo para el cumplimiento del propósito, porque Cristo es el que lleva a cumplir el plan del Padre, pues. Así es. Lo mismo nos pasa hoy como iglesia, lo mismo le pasó a Manoah. La revelación de Cristo es la que llevó al cumplimiento del plan y del propósito del Señor. Entonces, esa posición como cabeza de cuidar, de conocer y de entender el diseño. El lunes pasado vimos también el ejemplo de Abraham, cómo Abraham estaba cuidando que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Esta tierra se la daré a tu descendencia. Entonces cuando el siervo de Abraham le dice, bueno, si la muchacha no quiere venir, me llevo yo a tu hijo a otro lado. Y Abraham le dice, guárdate de hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba cuidando el diseño de lo que Dios le había dicho. Entonces, estuvimos resaltando la semana pasada mucho eso, la función de cabeza de cuidar el diseño, no solo a nivel congregación, sino a nivel familia. Así El es. diseño de Dios para mi vida principalmente, el diseño de Dios para mi esposa, el diseño de Dios para mis hijos. ¿Cuál es el diseño y cuál es el plan de Dios? Ajá. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer yo? Pero ¿qué tienen que hacer ellos? Porque esa fue las dos preguntas que hizo Manoah, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros y Pero cuál tiene que ser el estilo de vida del Así niño? es. Entonces, regularmente cuando hablamos de diseño de Dios, siempre nos referimos al discipulado dentro de la congregación, Ajá. a la forma de predicar o a lo que predicamos detrás de un O púlpito. ir al adiestramiento, ir al Exacto. discipulado. Esa es una parte del diseño, Es una parte. pero no es todo el diseño. Así es. Porque debemos entender que en el plan original de Dios ha incluido la familia, pues desde el principio Dios establece su plan y su propósito para la familia. Yo puedo ir al adiestramiento y al discipulado, pero si en mi casa no soy cabeza, estoy fuera del diseño. Así es. Aunque allá diga que estoy en el diseño, Ujú. pues. Si en la casa la esposa no funciona como un complemento y en su lugar respectivo, está fuera del Está fuera del diseño. Si diseño, los exacto. hijos no están metidos en el diseño en casa, están fuera Están del fuera del diseño, diseño. aunque vayan al discipulado y aunque vayan al adiestramiento. Aunque saquen los 100 puntos en las evaluaciones, aunque vayan adelante, no falten ningún día de adiestramiento, pero si su función de cabeza de hogar o su función de esposa o su función de hijos no está acorde al diseño, está fuera del No diseño. están bajo el gobierno de Dios, no Así estamos es. en el diseño. Ese punto es muy importante y qué bueno que hoy lo pudimos resaltar. Y vemos en Abraham cómo cuidó eso, como decías, y se decía algo que quiero repetir y voy a ver si lo puedo ilustrar de esta manera. Tenemos a Abraham, a Isaac y al siervo aquí, pero tenemos a Rebeca en este otro lado, ¿verdad? Y decíamos que viene Abraham cuando le hace la pregunta el siervo que si podía dejar al hijo allá, si acaso la muchacha no quería venir. La idea es esta de poder llevar a Isaac y dejarlo allá, según la pregunta que hizo el siervo. Y decíamos que podría ser la persona correcta, estar con la persona correcta, que en ese caso era Rebeca, pero en el lugar incorrecto. Así es. O Estar en el lugar correcto. estar en el lugar correcto, como era la tierra prometida, pero buscar una persona de Canaán. Ujú. Entonces está en el lugar correcto, pero con la persona La persona incorrecta. incorrecta. ¿va? Así es. Con la persona incorrecta. Entonces, esto realmente es lo que nos define mucho realmente si estamos en el diseño o no estamos en el diseño. Porque alguien podrá decir, pero yo estoy en el lugar correcto, pero no con la persona correcta. O a veces puede ser a la inversa. Puede estar
con la persona correcta, pero en el lugar incorrecto. Correcto, exacto. Por esa razón es que el Señor es muy celoso en que cuidemos bien el diseño y que hagamos las cosas como Él dice, como Él quiere, como Él ha dicho que se deben hacer las cosas, para que no nos pase ninguna de las dos, sino que estemos en el lugar correcto, pero con la persona correcta. Así es. Eso va a glorificar el nombre del Señor. Y esto viene y entonces nos ubica mucho realmente en lo que el Señor quiere y Él nos está mostrando sobre su propósito. Ahora, hablando ya sobre la mujer en este caso, vemos en Génesis 1 que el Señor dijo en Génesis 1:26 de que hagamos al hombre a la imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y Conforme semejanza. nuestra semejanza. Y dice el 27 que cuando se refería a esto de hagamos al hombre, ¿qué dice? Varón y hembra los creó. Ujú. Entonces, cuando está hablando ahí de hombre, está hablando de los dos. No solo está hablando del varón. Dice, varón y hembra los creó. Y me encanta mucho que ya haga la explicación ahí para lo que dijo en el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Y los bendijo Dios. Ahí ya no dice y lo bendijo, sino dice los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso se los dijo ¿a quiénes? A los dos. A los dos. Así es. El problema hoy en día es que de alguna manera ha habido una idea equivocada que es el hombre el que debe servir a Dios. ¿Verdad? O el hombre piensa que es la mujer la que debe servir a Dios aisladamente. Sin embargo, vemos aquí que el Señor le dijo a los dos. A los dos. En los dos establece su propósito. En los dos establece plan. su propósito y les dice qué hacer. Así es. No solo le dijo al hombre qué hacer, sino a los dos les dijo qué hacer. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? Que el Señor ha involucrado a la mujer en el propósito y en el plan del Señor. Definitivamente. La mujer no está aislada del propósito. Hoy hay ciertas mujeres que dicen, no, es que mi marido está sirviendo al Señor, gloria a Dios por eso, que lo haga, yo solo lo voy a apoyar. No, la mujer no es apoyo. Una cosa es ser ayuda idónea, otra cosa es ser apoyo. Apoyarlo puede hacer cualquier hermano y cualquier hermana de la iglesia, pero eso no la constituye en la esposa del pastor o en la esposa del discipulador o del discípulo. Todo mundo me puede apoyar, pero eso no es la persona adecuada que el Señor dijo que debería de qué, de ser la ayuda idónea y de sentirse, qué cosa, no aislada, sino sentirse comprometida, parte de el diseño y del plan del Señor. O sea, Dios no solo le dijo que estaba incluida en el plan o en el propósito, sino también en el plan. ¿Esto qué constituye a la mujer? En una persona proactiva, en una mujer participativa, en una mujer involucrada, no era una mujer que solo oye. Fue creada con la capacidad de ejecutar el plan de Dios. Fue creada precisamente para eso. Fue diseñada para cumplir el plan de Dios. Así es. No solo para saberlo, no solo para oírlo, sino para cumplir ella también el plan de Dios. No solo con los dos, sino cada uno también individualmente, y a cumplir cada uno su responsabilidad, automáticamente servían de complemento. El problema está que queremos ser complemento cuando no estamos ni siquiera cumpliendo ni haciendo lo que a cada uno nos corresponde. Entonces, ¿qué viene a hacer? Por eso es que hay choque como complemento. Viene Dios y usa a Adán, Dios usa a Eva, porque hubo un tiempo que lo hicieron todo bien. Claro. La idea que hay es que solo los creó y ya pecaron. No, pasó un tiempo. Dice que el Señor se movía en el huerto y Él bajaba y se movía ahí a la luz del día y estaba ahí con ellos. O sea, pasó un tiempo. ¿Qué tiempo? Saber. Claro. Pero pasó un tiempo suficiente para que Eva expresara y realizara el plan de Dios. O sea, sí lo estaba haciendo. Ella se sintió parte del diseño y empezó a ejecutar el diseño. Entonces, esto nos permite y nos ayuda a que las mujeres ya salgan del anonimato,
Dios no ha puesto a la mujer para estar en el anonimato, ni para sentirse detrás de, sino para que puedan fluir y expresarse dentro del plan y dentro del propósito del Señor, pues. Definitivamente se debe entender el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Fuimos llamados, fuimos escogidos. Y a veces lo confundimos con funciones que son correctas y necesarias, ¿verdad? Porque una mujer puede decir, no, pues como decías, mi esposo es el que sirve a Dios y yo pues soy ama de casa, pues tengo que cuidar a los hijos, tengo que cuidar la casa. Yo soy la esposa, Entonces, dice. es una función necesaria, pero no fue creada para eso, ¿verdad? Debe entender que fue creada para el cumplimiento del plan y del propósito de Dios, pero en el lugar correcto, funcionando correctamente, ¿verdad? Bien ubicada, cumpliendo su función acorde a lo que Dios la ha llamado y en la posición que Dios la ha llamado, pues, ¿verdad? Qué importante esto, porque la idea que se tiene cuando les dice fructificad y multiplicad y llenad la tierra, se piensa solo desde el aspecto de hijos, de multiplicar la tierra en relación a eso. No era que fueran productivos. Yo veo en la escritura que todo lo que Dios hizo, lo hizo productivo. Todo lo creado por Dios fue para que produjera. Por eso es que todo hombre, toda mujer y los hijos, Dios los ha llamado a que produzcamos. No solo a ser consumidores. Vemos, por ejemplo, en la mujer que nos habla de Proverbios 31, la mujer virtuosa, una mujer que producía. No solo era una ama de casa, sino era una que producía. No era una consumidora, sino era alguien que entendía bien su llamado, que era para producir. Eva al principio entendió que era llamada para producir. Y estuvo con Adán. Entonces, esto es muy importante porque generalmente es el esposo el que generalmente produce. Y decimos, tenemos la mentalidad, no, él es el que tiene que traer el dinero, él es el que tiene que hacer todo, él es el que, y solo lo pensamos desde una perspectiva económica. Aquí fueron puestos ellos, o sea, el diseño fue puesto para Adán y Eva en el sentido de que produjeran todo, que multiplicaran todo. No solo finanzas, sino que multiplicaran todo, no solo hijos, ¿verdad? Exactamente. Sino que multiplicaran todo. Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran productivos, para que multiplicaran todas las cosas. Y muy importante, porque hay esposas que dicen, bueno, pues yo no tengo nada, no tengo ni para ir al Congreso porque mi esposo no me da, pues que lo consiga, si fue llamada a producir. Fue llamada a ser una persona productiva. Encontramos a muchos jóvenes para el tiempo del Congreso. Ellos no pensaron solo en que sus papás les dieran, ellos fueron a producir. Exacto. Se pusieron a hacer ventas, negocios, eso ha pasado en diferentes lados. ¿Por qué? Porque han entendido que fueron llamados a producir. Pero la mayoría de esposas que no tengo porque mi esposo no me da. No me da. Exacto. Y un mal entendimiento de la función del esposo y de ella, pues, ¿verdad? En vez de ser productivos se acomodaron a nada más a dependientes, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que provea pues el esposo, pero eso no anula la productividad de ella, pues. Recuerdo una vez estaba en un congreso y se recogió una ofrenda y en eso viene la esposa de un pastor y le dice, mira, dame ofrenda. Y el esposo, muy gentilmente, pero no entendido en el diseño, viene y le da la ofrenda, y viene la esposa y fue a depositar la ofrenda. Esa no fue la ofrenda de ella, esa fue la ofrenda del esposo. Así es, un mal entendimiento. Un mal entendimiento. ¿Y cuántas veces se hace eso? Que queremos dar para el Señor, estoy hablando de las esposas. Las esposas quieren dar ¿y qué hacen? A ver, dame porque tengo que dar allá. Eso no es, ¿qué cosa? Su ofrenda no es su, ¿qué cosa? Llamémosle así, su sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, sino es el esfuerzo de otro, pues. Entonces,
Dios nos hizo y Dios hizo a la mujer productiva para que cuando ella le dé al Señor sea lo que ella está produciendo delante del Señor. Pues. Definitivamente. Eso implica cierta área, por ejemplo, como vamos a ver, algunas mujeres en la Escritura fueron trabajadoras, no necesariamente que salieran de su casa. Dice que la mujer virtuosa que hacía tejidos, hacía muchas cosas que las hacía desde su casa hacia afuera. Exacto. Encontramos a una Eva que estaba trabajando allí también durante ese tiempo, antes del pecado, la vemos muy activa y muy dinámica participando en eso. Entonces, este punto es muy importante porque a veces está la pena, bueno, ¿tengo que trabajar o no tengo que trabajar? ¿Será pecado trabajar? Yo diría que pecado es no trabajar, pues, Así es. porque está fuera del diseño. O sea, trabajar no estoy hablando y me quiero dar a entender, no es que me vaya a una oficina y me encierre en una oficina, sino trabajar puedo hacerlo en casa. Recuerdo, por ejemplo, el año pasado, y ahí están los, ¿cómo se llaman? Los apuntes. Viene Sharon, la hija de Lizzie, y viene y cuando me dice que le pague el Congreso, pues aquí está para que me pagues el Congreso. Y ella aparece en la lista que pagó su Congreso de jóvenes. Yo dije, ¿cómo una niña de 10 años puede hacer eso? Y pagó su Congreso y no está cuestionando que porque es la nieta del apóstol va a estar exenta, sino ella ya pensando en que hay que pagarlo, pues. ¿Y qué hizo? Hizo aretes y produjo. Mientras que muchas esposas están pensando no solo para el Congreso, sino para todas las demás actividades, incluso personales. ¿Por qué no se compran un par de zapatos? Porque el esposo no le da. ¿Por qué no se compran un vestido? Porque el esposo no les da. Pues que lo produzcan. Qué importante es esto, y quise sentar esto para que luego ya nos detengamos a hablar sobre el manejar correctamente el diseño de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el trabajar no es pecado, el no trabajar sí es pecado. Porque dice la Escritura que el que no trabaja, bueno es que no coma. Incluso los hijos tienen que ser productivos. Hablábamos en uno de estos programas de reforma como Melanie incluso estuvieron orando para que el Señor les proveyera para su viaje a Nueva York. Pero no solo oraron, sino empezaron a ¿qué? A producir. Como un niño de 7 años, que en este caso como Melanie, tiene ya la mentalidad de que Dios le va a proveer, pero también tiene que producir. Es lo que vemos aquí en Manoah y en la mujer. Sí, oremos, pero también tenemos que hacer algo, pues, ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos? El problema de muchos discípulos o de la iglesia evangélica es que ha llevado al pueblo de Dios solo a la oración. Y generalmente ni se ora. Muchos solo oran los 3 tiempos de comida, pero no hay un tiempo de oración. Pero sí hay tiempo para la televisión. Pero sí hay tiempo para otras cosas. Pero no hay tiempo para la oración. Así es. Y asimilamos o asumimos más que todo como que sí oramos porque se habla de orar. Pero solo nos ha llevado a que oremos, pero no a que hagamos. ¿Verdad? Está bien que Dios me va a proveer, pero ¿qué vamos a producir? Este punto es muy importante y vemos entonces que el Señor desde el principio sentó a que la mujer es una mujer, ¿qué cosa? Productiva. Productiva dentro de su diseño. Dentro de su diseño. O sea, capaz de producir cosas que llevan a la ejecución del plan de Dios en su vida y en la Que de su no la van familia. a sacar del propósito, sino Así que es. la van a mantener en el propósito, pero que le van a dar vida al Vida al propósito. Así es. Por eso es que Jesús dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él entendió que no por ser enviado del Padre iba a venir solo a orar y a estar en la presencia del Señor, como comúnmente tenemos la idea, sino él dice que entendió que venía a hacer. Exacto. Y la esposa en este caso no es solo un ama de casa, sino es una sierva del Señor, es una discípula del Señor, es una hija de Dios que ha sido llamada para cumplir el propósito de Dios. Por lo tanto, se vuelve importante su función
en el guardar y en el cuidar la ejecución del plan y el diseño de Dios en la vida de la familia. Entonces, como resaltábamos la semana pasada, claro, el cabeza debe velar por eso, es su función, pero no anula que también sea una función importante en la mujer el cuidar, porque el diseño de Dios sea guardado, sea ejecutado en la vida de su familia, pues. Entonces, la mujer también tiene una parte muy vital en esto, porque fue llamada a producir, a ejecutar, fue diseñada para el cumplimiento del plan de Dios. Por lo tanto, ella también debe conocerlo y velar porque las cosas en su familia encajen con el diseño y el propósito de Dios para ellos. Porque Dios la hizo parte del propósito. La hizo parte del propósito. Me gustaría que viéramos algunos ejemplos de mujeres que cuidaron el propósito. En algunos casos lo descuidaron, pero en otros lo hicieron otra vez cuidar. Veamos el caso de Sara. Aquí en el capítulo, Sara, por ejemplo, nos relata el caso cuando ella, en primer lugar, ella descuidó lo que era realmente el propósito del Señor. Estamos aquí en Génesis 16. ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Dice el versículo 1, Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, fíjate, esto es muy serio, porque no solo le dijo o sacó a Abraham del propósito y del diseño del Señor, sino hasta ella misma lo expuso a eso. ¿Y qué dice? Y Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar. ¿Y qué pasó? Su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ese no era el diseño. Así es. Ahí es donde lo que hablabas hace un rato de ajustar el diseño de Dios a la cultura. Porque ese era un aspecto cultural. Si la mujer no podía tener hijos, podía darle a su sierva para que a través de su sierva ella pudiera tener descendencia. Y no se miraba mal. Pues. No se miraba mal. O sea, culturalmente era lo correcto. Era correcto. Pero Dios había dado ya un diseño. Ahí está la diferencia. Y lo que hizo Sara fue ajustar el diseño de Dios a la cultura. O sea que yo no te puedo dar un hijo, pues hagámoslo como la cultura lo dice. Así es. Entonces, lo mismo sucede hoy en el diario vivir de la iglesia, ¿verdad? Porque vemos, incluso Sara se podía ver estéril, Sara podía justificarse de muchas cosas, de la edad, Bueno, lo hizo. Lo hizo, pero entonces decía, como no se puede de esta manera, no queda otra que... De todas maneras va a ser el diseño. Hagámoslo de esta otra manera, conforme la cultura. Y la iglesia hoy en día hace lo mismo. Escucha las promesas de Dios, escucha el diseño de Dios, pero muchas veces ve su esterilidad, ve sus deficiencias, sus limitaciones humanamente, y dice, bueno, pues entonces hagámoslo de esta manera. Y lo que la iglesia hoy en día hace, ¿verdad? El Señor habla de ganar a las naciones, entonces la iglesia viene y hace activismo, situaciones para, dizque, ganar a las naciones, pero lo que está haciendo es agarrando la cultura del mundo y acomodando el diseño de Dios a la cultura del mundo, ¿verdad? Sin embargo, vemos aquí que fue un error acomodar el diseño de Dios a la cultura a la que ellos estaban habituados. Y eso es lo que pasa con muchas esposas. Y no se están dando cuenta que están sacando al esposo. Claro, aquí faltó la firmeza de Abraham, claro, definitivamente. Pero como ahorita el puntito no es Abraham, sino es la esposa. Pero lo aclaramos pues para que no vean que solo estamos ahorita viendo el lado de la mujer. Pero vemos entonces a una mujer que sacó al esposo del diseño por sus propios intereses y justificables
humanamente, porque lo que ella expuso tenía razón y era verdadero. Y alguien podría decir, pero si lo que yo estoy diciendo es verdad, es cierto, pero no en la realidad del diseño. Una gran diferencia. Y podemos nosotros usar eso para sacar al esposo y a la familia del diseño y del propósito de Dios. Esto después trajo graves consecuencias y de ahí vino Ismael. Pero ya después vemos en el capítulo 21 y versículo 10, capítulo 21 y versículo 10, ahora viene Sara y se ubica. Ahora es Abraham el desubicado, porque él quería que Ismael siguiera viviendo en casa. Y viene Sara y reacciona y dice, por tanto dijo a Abraham, echa a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Ahora viene Sara y se agarra del diseño. ¿Por qué? Porque ve a un Abraham desubicado. ¿Y por qué? Porque Dios había dicho a Abraham en Génesis 16 y 17 que él le iba a dar un hijo y que le iba a heredar y por tanto le iba a hacer ¿qué cosa? Lo iba a multiplicar en diferentes naciones. La promesa era de que le iba a dar la heredad al hijo. Así es. Pero ahora miraba entonces Sara que el diseño se estaba ¿qué? Usando mal. Abraham estaba muy consentidor, definitivamente amaba a Ismael si era su hijo. Era su hijo. Aunque había una competencia entre Agar y Sara, pero Sara reaccionó y se dio cuenta que esto había producido que se salieran del diseño. Y entonces reconoce y se recuerda de la palabra dicha por Dios a Abraham de que lo había heredado para las naciones y que le iba a heredar a su hijo y a los hijos de sus hijos. Entonces, qué importante es ahora, viene Sara y ubica a Abraham. Primero lo desubica, pero ahora viene y ¿qué hace? Lo ubica. Y viene Abraham y hace justamente lo que... ¿Y qué le dice el Señor? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Me gusta mucho que no solo dice oye su voz, sino por qué debería de oír a Sara. Porque ahorita, en otras palabras, está diciendo Sara está ubicada, porque le vuelve a recalcar aquí en el 12, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vuelve a ubicar el diseño ahí. Vuelve a ubicar el diseño. Y entonces, por lo tanto, le dice, ahora qué cosa. Escucha la Sara. voz de tu mujer. ¿Pero por qué? Porque había una Sara que estaba, ¿qué cosa? Ubicada en el diseño. Muchos agarran este versículo para sentar en una base. Es que la escritura dice que tienes que escuchar la voz de tu mujer y para todo, aunque sean rebeliones o caprichos o resistencias y aunque sea lo que sea, piensan de que, no, aquí no está sentando un principio, está diciendo por qué la debe escuchar. Porque, ¿en qué dice? Porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, por esa razón, y como ahora Sara estaba ubicada, ¿qué pasó? Por esa razón es que debes escucharla. Ahora, esto tiene mucho que ver con madurez, como decíamos hace un rato, por eso fue que lo mencioné, porque cualquiera dirá, pero ¿cómo voy a escuchar yo a Sara si yo soy la cabeza? Pero por eso es que nos vemos como complemento. Nos vemos en el anterior, en el caso anterior, cuando Sara saca a Abraham del diseño, los dos tenían un mal concepto del complemento. Pero aquí viene Dios y ahora ubica las cosas, porque vio a una Sara ubicada. Lo importante de que hayan mujeres que conozcan el diseño, porque entonces, ¿qué va a pasar? Van a poder prever o prevenir a los esposos de que cometan errores, que se salgan del diseño. Así es. No que se conviertan en mamás y que todo el tiempo estén, ya viste, te dije que estás mal, mira, no estás haciendo bien, no estás orando, mira, no estás orando una hora. No, no es eso. Viene Sara y actúa no según su capricho ni manipula, sino ahora viene y establece el diseño.
Y hasta Dios la respalda. Y le dice, oye la voz de tu mujer. ¿Por qué razón? Porque de Isaac será llamada descendencia. Importante que los dos estén ubicados y conociendo el diseño de Dios, ¿verdad? Si solo es el esposo, va a ser un problema que la esposa oriente a los hijos de una manera diferente. O si solo es la esposa, va a ser un problema que el esposo esté queriendo dar directrices diferentes. Sí. Entonces, son los dos. En el caso de Manoah y la mujer encontramos que los dos tenían hambre en de este conocer caso el había diseño. una crisis. Así es. En la primer caso que pusimos, los dos estaban en crisis, pues. Y la otra se aprovechó y sacó del diseño a Abraham, y el otro, pues ni modo, pues cumplamos el diseño. O sea, no fue fiel en cuidar el diseño. Y ahora vemos a un Abraham que estaba fuera del diseño, consintiendo. El problema de nosotros como cabeza, como se decía hace poco, es que nos convertimos en consentidores y expresamos más nuestro sentimiento. Y como Abraham amaba a Ismael, lógicamente lo quería tener ahí. Así es. El cabeza, como decíamos al principio, necesita tener madurez y no actuar sentimentalmente, porque debe prevalecer el diseño más que nuestros sentimientos y emociones. Y en este caso estaba prevaleciendo el sentimiento y la emoción. Pero ahora viene Sara y sí está ubicada. Qué importante entonces y cuánto apoyo y ayuda puede servir una esposa que esté bien ubicada y puede ayudar al esposo a que se ubique y que se cumpla el propósito de Dios. Porque ¿qué pasó? La herencia era para Isaac, no era para Ismael. Definitivamente Abraham le iba a dejar algo, pero la herencia en sí, donde se iba a originar la descendencia de que el Señor había hablado, porque dice será llamada descendencia, era con Isaac, no era con Ismael. Y viene ahora Sara, aunque se ve como que estaba celosa Sara. Ese es lo que siempre se ha predicado. Pero aquí sí había un celo ahora de Sara, pero de que se aplicara ¿qué cosa? El diseño. Necesitamos hoy en día mujeres celosas de que se aplique el diseño, no manipulando, no, ¿qué otra palabra podríamos usar? No imponiéndose, sino reconociendo la autoridad. Y ahí es donde vemos que Dios la respalda. Incluso Abraham lo ubica, oye la voz de tu mujer, porque ella sí está ubicada. Está ubicada. Había entendido el plan original de lo que Dios le había hablado a Abraham, ¿verdad? De que en su descendencia, ¿verdad?, serán benditas todas las naciones de la tierra, pero en su descendencia en base a Isaac, en base al hijo de la promesa, no en base a cualquier hijo que tuviera Abraham, en base al hijo de la promesa, ¿verdad?, del milagro y de la intervención divina que iba a suceder en la vida de ellos. Pacto. Así es. Así es. Por eso es importante que la mujer tenga hambre de conocer el diseño de Dios, conozca el diseño, busque conocer. Vimos a Manoah y a su mujer que oraron, buscaron la directriz de Dios para conocer el diseño. Pero en Rebeca vemos un ejemplo también similar a que ella quería conocer qué estaba pasando con ella. Dice en Génesis 25, versículo 20, Génesis 25, 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Había algo que estaba sucediendo en la vida de Rebeca debido a los gemelos, pues, porque los hijos luchaban dentro de ella. Era, me imagino, muy molesto, muy incómodo, quizás doloroso. ¿A qué punto ella dijo, si es así, ¿para qué estoy viviendo con este conflicto que estaba teniendo? Pero me llama la atención
la actitud de ella de consultar a Jehová. ¿Qué está pasando? ¿Esto para qué es? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué sentido? ¿Hacia dónde vamos? Exactamente qué preguntas no sabemos las que le hizo al Señor, pero sí la respuesta, ¿verdad? Entonces dice, y le respondió Jehová. Esa respuesta nos da una descripción de algo que le pudo haber preguntado Rebeca, ¿verdad? Qué importante esto que estás diciendo, porque vemos en Manoa fue Manoa el que oró a Jehová. Ujú. Y hoy en día las esposas podrían decir, mira, fíjate que te pongo esto para que ores al Señor y que el Señor Así nos es. dé confirmación. Ujú. Sin embargo, aquí, ¿quién fue la que oró? La que Rebeca. fue a consultar a Ujú. Dios fue Rebeca. Así es. Este punto es muy importante. Mujeres de Dios que entienden el diseño y que no se asumen cosas, sino van a consultar a Dios para tener la respuesta exacta. No lo que creen, no lo que piensan, no lo que se imaginan, sino es lo que Dios quiere que se haga. O sea, la importancia de conocer el corazón de Dios. Qué importante. ¿Qué era es lo eso. que Dios quería? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Y qué debían hacer? ¿Verdad? Entonces la respuesta de Dios fue, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahí está el diseño. Dios de una vez le da el diseño. O sea, lo que sucede con Esaú y con Jacob ya estaba establecido. Era parte del diseño de Dios. Si ya se venían peleando desde el vientre. Ya se venían peleando, ya había algo ahí muy fuerte. 2 naciones van a nacer, le dijo Dios. Pero el menor va a ser el Señor del mayor, ¿verdad? O sea, era el mayor, en este caso Esaú, quien iba a servir a Jacob. Ahora, Rebeca aquí ya conocía el Conocía diseño. el diseño. Y encontramos en el capítulo 27 Ujú. que dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toman pues ahora, ¿qué dice? Tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Ujú. Y Rebeca estaba, ¿qué cosa? Oyendo. Oyendo cuando Cuando hablaba hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo a buscar la caza que había de traer. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué pasó? Rebeca habló a Jacob su hijo, Ajá. diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que habla con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Porque ese era el diseño. Así es. Y ahora encontramos, pues, viene Isaac y vuelve a actuar como un padre con sus sentimientos, pero no conforme el diseño. Ujú. ¿Cómo actuaba con sus sentimientos? Para él, ¿qué cosa? Le agradaba Esaú porque era, ¿qué cosa? Cazador. Era cazador. Y eso era algo que fue agradable a los ojos de Isaac. Ujú. Por lo tanto, él al quien quería bendecir era a Esaú. Pero el diseño no era Esaú, el diseño era Jacob. Él quería mantenerse según la cultura, pues. ¿Por qué? Porque el primogénito era clave. Era el que tenía que ser Según la bendecido. cultura, el primogénito era el que tenía que bendecirse. Ujú. Pero ahora, ¿qué pasa? Viene Rebeca y pareciera como desobediencia o engaño, pero el celo de Rebeca, ¿cuál era? El cumplir Cuidar el y diseño. cuidar el diseño del Señor, es. porque ella ya lo había oído. Es que ese es el punto. ¿Por qué Rebeca fue capaz de cuidar que se cumpliera el diseño?
Porque lo había oído. Porque hoy las mujeres no son capaces de defender el diseño. Porque no conocen el No diseño. lo conocen el diseño. No saben el diseño. Ahora, veamos esta cadenita. ¿Por qué pudo cuidar de que se ejecutara el diseño? Porque había conocido y escuchado el diseño. ¿Pero por qué había conocido y escuchado el diseño? Porque había consultado, había orado. ¿Por qué Manoah conoció el diseño de lo que Dios quería? Porque habían consultado, habían orado, habían buscado la revelación de Dios. Entonces, podríamos excusarnos en decir es que a mí no me ha dicho nada el Señor. A mí no me ha dicho. Pues no le ha preguntado nada. Sí, no ha buscado el diseño. No ha buscado el no diseño. se ha metido a conocer, a estudiar el diseño de Dios, ¿verdad? Y ahí es lo importante. ¿Cómo voy a conocer el diseño? ¿Y cómo Pues, lo voy a defender si no buscando. lo conozco? Entonces Exactamente. defiendo lo que creo suponer que es el diseño. Así es. Porque viene entonces ahora Rebeca y defiende el diseño y le dije, y en otras palabras le está diciendo, no es a él al que debe bendecir, es a ti. Y es a ti y está dispuesta a correr los riesgos porque viene Jacob y que le dice, por ejemplo dice el versículo 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre, aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá que dice por burlador y traeré sobre mí que dice maldición y no bendición. y no bendición. Y su madre respondió, ¿qué cosa? Hijo mío, Sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Así es. Alguien dirá, pero qué error el que hizo Rebeca, echándose maldiciones. Ella no se estaba echando maldición. Así es. Por lo que le dijo Jacob, le dijo, si él te va a maldecir, eso que caiga sobre mí. ¿Pero por qué? Porque ella ya tenía la seguridad de que el diseño debería de cumplirse, porque ella lo conocía y Dios lo había dicho. Ya Dios se lo había dicho. Sabía entonces que no iba a haber maldición, porque si hay maldición entonces sí que caiga, pero como iban a hacer las cosas correctas y ella estaba llevando al esposo a que ejecutara las cosas correctas, entonces no iba a haber maldición. Quiero decir algo y espero decirlo, darme a entender, porque es un puntito muy, muy clave y muy determinante. Hay esposas, o lo voy a ilustrar con el ejemplo que decíamos con los hijos. No vayan a la iglesia, cumplan con la escuela, cumplan con la universidad. O sea, les hemos puesto su prioridad, la escuela, el colegio, sus tareas, que la iglesia. Así es. No estoy diciendo que la iglesia quite la responsabilidad que debe hacer, Exactamente. sino estamos hablando de prioridades. Hay esposas que están dispuestas a obedecer al esposo aunque transgredan el diseño. Es que tengo que obedecerle a él, aunque sepan que el diseño no es así. Ahora, lo tremendo ahora es que en Deuteronomio 28 dice, si hicieres todas estas cosas, las bendiciones te alcanzarán. Pero si no las hicieres, las maldiciones te alcanzarán. Entonces hay muchas esposas que tienen una obediencia o una desobediencia al diseño con un camuflaje de obediencia. Es que yo estoy obedeciendo, sí, pero se está revelando al diseño. Al diseño. ¿Y qué hizo Rebeca? No, aquí hay que cumplir el diseño, porque el Señor me mostró el diseño y el diseño es este, es que es a ti al que te debe bendecir. Por lo tanto, no va a haber maldición. Ahora, lo serio aquí es, como ahora ya lo vemos en Deuteronomio y vemos a raíz de toda la escritura, si yo aparentemente estoy obedeciendo en el sentido de fuera del diseño, y hago algo fuera del diseño, estoy revelándome con un camuflaje de obediencia. Así es. Y eso, es lo que pasa. De por sí trae maldición. Así es. Esto es cosa seria. Por eso es que esto no solo tiene que ver con la esposa, sino con el esposo. Por ejemplo, cuando él lo hace sentimentalmente con el hecho de que está haciendo lo correcto, pero se está saliendo del diseño, él está trayendo maldición a él y a su casa. Pues. Uno dirá, no hombre, pero es que eso ya es exageración. La escritura dice, si hiciéramos todas estas cosas, las bendiciones nos alcanzarán, y si no las hacemos, las maldiciones nos alcanzarán. O sea, la sentencia ya está dada.
no es que va a dar maldición, ya la sentencia está. Si yo no lo hago, ya la sentencia está dada. Definitivamente. Y Rebeca entendía esto, y lo mismo lo entendía Jacob, que si ellos no hacían como estaba el diseño, entonces iba a haber maldición. Y Rebeca se arriesgó y corrió el riesgo para ejecutar bien y correctamente el diseño. ¿Cuántos riesgos faltan de que los hombres hoy en día podamos realmente cumplir el diseño, no importando los riesgos que pasen? Ay, es que se puede enojar mi esposa si yo lo hago así, pero si el diseño dice así. Sí. A veces por evitar ciertas situaciones no se ejecuta correctamente el diseño. Entonces, a veces preferimos no fallarle al esposo, a la esposa o a los hijos, pero sí fallarle a Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, son las cosas que como que están al revés en el diario vivir, en el cuidado de las cosas, en el diseño de lo que tenemos que hacer. Pues, y es lo que el Señor nos está llevando a corregir. Él es la prioridad. Eso no significa que yo manipule el diseño, porque no está autorizado. Eso ya está fuera del diseño. El diseño es que yo lleve a que se ejecute correctamente. Ahora, el problema es el temor. Si recordamos el de la parábola de los talentos, a él le fue dado según su capacidad, o sea, capacidad tenía, pero dice que tuvo miedo, tuvo temor y no lo ejecutó, sino lo guardó. El problema de muchas esposas o esposos, porque también hay esposos, que no ejecutan el diseño en su casa por el temor. Es que si le digo a mi hijo que haga esto de acuerdo al diseño, se va a molestar. Es que no es forzar, es dirigir, es enseñar, es darles la revelación de lo que el Señor quiere que se haga. Pero lo mismo con la esposa, el esposo hacia la esposa. Pero lo mismo la esposa con el esposo. Es que si le digo, se va a enojar. ¡Ja! Viera cómo se pone de enojado. Y entonces no estamos dispuestos a correr el riesgo, pues. No estoy diciendo con eso a que hagamos las cosas incorrectas. Aclaro eso. No estamos hablando de hacer las cosas correctas y dentro del diseño. Como Dios las ha establecido. Como Dios las ha establecido. Así es. Jesús dijo cosas, y por ejemplo en Juan 6:51 les dice a los judíos y a los fariseos, esto os ofende, ¿verdad? No porque Él los ofendiera, sino por lo que Él estaba diciendo los estaba ofendiendo. Una cosa es yo tener una actitud negativa tratando de hacer el diseño, porque yo lo puedo hacer con una actitud negativa. Exacto. Hay gente que está tratando de cumplir el diseño, pero con rebelión. Por fuera se ve que lo están haciendo, pero rebelándose, pero oponiéndose, pero solo para ganar un puesto en la casa, por ejemplo. Por ejemplo, en este caso la esposa, para tener un lugar de mando. No, no es así. Debo hacer lo correcto, pero con la actitud correcta, pues. Y eso es el cuidado que yo debo de tener, pero también la esposa debe de tener. No callar, el problema es que hemos callado. El esposo ha callado, la esposa ha callado, los hijos han callado y hemos callado en relación a los hijos. Es que no queremos que se ofendan nuestros hijos y por eso es que no les decimos, se pueden molestar. Pero estamos teniendo, como decía, las cosas al revés y los estamos llevando a experimentar, suena fuerte, pero lo voy a hablar claro, a una vida de maldición, pues. Porque no los estamos llevando a experimentar el diseño y en el diseño está la bendición de Dios. Por eso es que nosotros como padres debemos conocer muy bien el diseño, porque no podemos llevar a los hijos a vivir en el diseño si nosotros no lo conocemos bien. En primer lugar, si no lo estamos viviendo. Y en segundo, si no lo estamos conociendo correctamente, ¿cómo vamos a formar a nuestros hijos en ese diseño? Y el error de Isaac era querer bendecir a Esaú, cuando vemos a un Esaú, como se decía en el versículo, en el Reforma anterior, que él había ido a buscar mujeres de las hijas de Beri Eteo. Y dice en el 26:35, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y aún así lo quería bendecir. O sea, su emoción estaba prevaleciendo sobre el diseño.
a pesar de que había amargura y a que había dolor por lo que Esaú estaba haciendo. Exacto. Y aún después de esto, que Esaú se dio cuenta que bendijo Isaac a Jacob, Esaú se fue a buscar mujeres de los extranjeros. Hasta fue a buscar por mujer a una hija de Ismael. Así es. Dios es sabio con esto porque él conoció que Esaú desde ya su corazón estaba ¿para qué? Para revelarse a todo aquello que el Señor quería hacer. Por eso es que no falló con Jacob, pues. Y ahí está ese valor de la intervención de Rebeca en cuidar que lo que ella había escuchado de Dios, que lo que había entendido del plan y del propósito de Dios para Jacob se cumpliera. Así es. ¿verdad? Entonces, provocan esta situación para que Jacob reciba la bendición, pero también más adelante, ya Jacob, que había recibido la bendición, Rebeca insiste en cuidar ahora la relación con a quién iba a tomar por mujer Jacob. Por eso dice aquí en el capítulo 27, verso 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ya en el capítulo 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Ahora Aram. ya es Isaac poniendo en orden las cosas. Entonces, pero ese valor o esa importancia que tuvo la intervención de Rebeca, por cuidar, por cómo va a pasar esto. No puede suceder que ahora Jacob tome mujeres aquí, eteas o de aquí de Canaán también, sino hay que hacer algo. Así no quiero vivir, dijo ella, ¿verdad? Cuando está diciendo aquí no es decepcionada ni frustrada, sino Así sencillamente está diciendo, si no se hace el diseño, ¿para qué me sirve ¿Para la qué? vida? Eso es. Mujeres y hombres, si no hacemos el diseño, ¿para qué estamos viviendo? Sí. Porque vivimos para cumplir el Vivimos, diseño. para eso fuimos Así es. elegidos, Ujú. para eso fuimos escogidos, para cumplir el propósito de Dios. Y para eso Él nos puso en este tiempo. Así es. Y eso fue lo que entendió Rebeca. En eso está diciendo realmente en el hebreo, está diciendo, si en este tiempo nací y estoy viviendo, es para cumplir el propósito de Dios. Así es. Y qué interesante lo que sucede aquí con Jacob, con Isaac, Rebeca, porque viene Jacob y le empieza a dar directrices, Isaac a Jacob, sobre que debía ir a tomar mujer de las hijas de Labán, dijo, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Le habla nuevamente de la herencia. Hay algo muy interesante aquí, porque en la bendición que recibe en el capítulo 27, cuando pues hacen esto de la comida y que Jacob se pone la piel de las cabras aquí para que Isaac se confundiera, se viste con la ropa de Esaú. Isaac bendice a Jacob y la bendición tiene que ver con que los pueblos se inclinen a él, que sus hermanos van a servirlo a él. O sea, es una bendición muy preciosa. Pero aquí, cuando Jacob está dentro del propósito de Dios y lo están encarrilando dentro del propósito de Dios, a que se junte o que tome por mujer a una mujer dentro del propósito del Señor, ahora la bendición, hay un enlace de la bendición de Abraham, de Isaac, hacia la vida de Jacob, ¿verdad? Ajá. La primera bendición no hay Era ninguna solo del relación. papá. No hay ninguna relación entre el pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, en esta bendición que ya Isaac le está dando a Jacob, Porque ya está ubicado. hay una relación, porque está ubicado. Entonces, esa es la bendición o lo que desata la bendición,
el hecho de estar ubicados dentro del plan y del propósito de Dios. Qué bonito es ver esto, lo de Rebeca, porque no solo ayudó a que Isaac se ubicara, porque aquí ya vemos a un Isaac ubicado en el capítulo 28:1, pero también ubicó al hijo. Qué importante es esto, la participación de la mujer. Miren cuánta ayuda se puede hacer, así como cuánto daño se puede hacer actuando incorrectamente, como en el caso al principio de Sara con Ismael, como cuánta bendición se puede hacer para que el esposo y los hijos puedan estar dentro del diseño. Exacto. Y van a tener lo que decías, esa qué cosa, herencia, esa bendición, ya no solo de un padre, sino ahora de la bendición que venía de qué, de Abraham. Entonces, ahí viene esa bendición Esa que línea conecta, ¿verdad? Esa generacional. línea. Así es. Ahí es donde ya tiene esa continuidad, ¿verdad? Entonces, por eso ya después se dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ¿en qué momento sucedió esa continuidad en la vida de Jacob del pacto con Abraham? En el momento que es ubicado. Entonces, sucede algo bien importante aquí en los tres aspectos: papá, mamá e hijo. El papá está ubicado ahora ya aquí en el capítulo 28. Así es. Rebeca está ubicada en su entendimiento de lo que desea, pero Jacob se ubica, porque en el verso 7 dice, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre que había ido a Padán Aram. Entonces, él está ubicado, Jacob está ubicado, su mamá está ubicada y el papá está ubicado. Cuando los tres se ubican, entonces sucede esa conexión. La bendición, el tipo de bendición que fluye ahora. No solo bendiciendo porque yo oré, sino es la bendición que viene como parte no solo de la promesa del pacto. Así es. Y esto es muy importante, lo que las mujeres pueden llegar a producir. Exacto. Como dijimos también los hombres, pero estamos hablando hoy de la mujer cuando están bien ubicadas. Algo antes de entrar a ver otro punto, otro ejemplo. En los dos casos, tanto el de Manoa como en este caso y el de Sara, veo que no solo oraron a Dios, sino corrigieron a que se hiciera el diseño. El problema de muchos papás puede ser el papá diciendo, es que estoy orando para que Dios ilumine a mi hijo y le dé claridad. Es que gloria a Dios porque está orando, pero no es solo eso. Mi responsabilidad como papá es corregir y ubicar. Pero lo mismo como mamá. No es solo orar. Rebeca no solo oró, sino que pasó, tuvo una actitud participativa dentro del propósito del Señor. Exacto. Ella no solo se puso a interceder. El problema de muchas iglesias es que solo llevan a las mujeres a interceder y por eso forman grupos de intercesión, que no está mal. Pero el problema es que las sacan del diseño y solo están intercede y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué pasa? No se vuelven, ¿qué? Participativas. Participativas. Una hermana hace muchos años, como 15 años, me decía, fíjese que lloro en la mañana, lloro en la tarde. Y le digo, bueno, ¿y cuándo hace las cosas, pues? ¿Cuándo las ejecuta? Es que yo solo orando. Le dije, es que gloria a Dios por la oración, y la oración es poderosa y es gloriosa, pero también el Señor nos llama a hacer. Y en el diseño no es solo de orar, en el diseño es de actuar. Y llevar a la que las cosas se hagan correctamente, tanto del hombre hacia la familia como la esposa también hacia la familia, pues. El lunes pasado tocamos un punto que tiene que ver con esto, y es el hecho de que no era por caprichos de los padres, ¿verdad? O sea, no era un capricho ni de Isaac en ese caso, ni de Rebeca, sino era encauzar dentro del plan y del propósito de Dios. Entonces, eso es algo que debemos entender como padres, porque sucede mucho. He escuchado muchos jóvenes que tienen una actitud de rebeldía, pero porque en vez de corregir adecuadamente en el diseño de Dios, los estamos provocando a ira. Provocan a ira, a rebelión. Porque entonces vienen, mira, esa muchacha no me gusta, ese joven no me gusta, no lo quiero para ti. Entonces los hijos lo toman como ya un capricho. Algo personal. Como algo personal. Entonces ellos, al contrario, sí, si se dice así, sí es algo personal. Claro. Mientras que lo que
se trata no es de que se cumpla mi capricho, sino que entremos en el cauce del propósito de Dios para nuestra familia, pues, ¿verdad? Encontrar qué es lo que Dios quiere, ser dirigidos por el Señor, como en el caso del siervo de Abraham, ¿verdad? Solo puso señales. Qué importante es. Pero lo que él estaba buscando era la dirección de Dios, que Dios eligiera y que solo él entendiera quién era la elección de Dios. Qué lindo si los padres, pero qué lindo si los hijos tenemos la actitud de buscar la dirección de Dios, pero de entender cuál es la elección de Dios, de tener la madurez de entender y de que nuestras decisiones encajen con la elección de Dios, ¿verdad? Porque si no caemos en caprichos, en rebeliones o en resentimientos, después hay que ministrar el corazón de los hijos porque están heridos. Y pensamos que se rebelaron al diseño, Así es. se rebelaron a nuestra actitud negativa de hacer las cosas. Sí. Por eso la actitud es muy importante, cómo lo hacemos. Como a veces hay hermanos en la iglesia que le dicen al pastor cosas que la verdad es que el pastor debe corregirlas, pero se provoca ir al pastor, ¿por qué razón? Porque la están diciendo mal, con una mala actitud. Entonces, qué importante es el que nosotros veamos esto de las actitudes que son muy importantes. Otro caso que también es muy importante de mujeres que pusieron en acción el diseño y metieron y pusieron y llevaron a su familia al orden del diseño, es el caso que encontramos aquí en Primera Reyes capítulo 1 y versículo 17 y 18. El caso de Betsabé y David, cuando tenía que elegir a Salomón como rey. Sin embargo, nuevamente el papá reacciona y en este caso él se había descuidado de lo que estaba pasando en el reino. Había perdido ya gran parte de la administración y control del reino. Ya era muy viejo, avanzado. Ya era días, muy dice viejo. El versículo 1. Y entonces aquí no solo era sentimentalmente, sino ya era que él ya no estaba haciendo las cosas correctamente, ya no tenía supervisión de todo lo que estaba haciendo. Y estaba Adonías ya estableciéndose como rey. Y eso no era el diseño. No era el diseño. El diseño era que Salomón debiese ser ungido como rey. Ahora, ¿qué hace entonces Betsabé en el versículo 17 y 18, si lo puede leer? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. ¿Qué le hace ver? O sea, Betsabé respetó, porque ella tampoco se presentó. Mira, aquí las cosas están mal hechas y aunque tú eres el rey, pero están... No, eso hace mucha mujer. Exactamente. Por eso hablaba de la actitud. ¿Cómo llegó Betsabé? Aunque ella tenía razón, pero actuó en el orden correcto. Ese punto es muy importante. ¿Por qué hay mujeres que aunque tienen razón no logran hacer las cosas correctas? Por su actitud. Por ¿verdad? su actitud. En algunos casos hasta desenfrenada de hablar o de decir las cosas. Sin de embargo, exponerlo. encontramos a una ¿verdad? mujer aquí que aunque sabía que las cosas se estaban haciendo mal, Así es. no llegó a que así violentamente o agresivamente, sino llegó a decirle a David las cosas. Así es. Porque hoy mujeres no callen las cosas, díganlas. Una mujer que calla, la verdad es que está fuera del diseño. Así es, definitivamente. Es que yo estoy mejor callada, yo prefiero mejor no decir nada. Está fuera del diseño, Claro. aunque vaya a adiestramiento y al discipulado y aunque cante en el coro de la iglesia y aunque diezme y aunque ofrende, está fuera del diseño. Pues. Definitivamente. Porque Dios no hizo a la mujer así, Dios la hizo que produzca y proactiva y participativa del diseño del Señor. Aquí vemos a Betsabé. ¿Y por qué vemos otra vez que se libra el asunto del reino? Esa línea generacional que el Señor había dicho. Si hubiera entrado Adonías,
Jesucristo no hubiera venido por la línea de David. Así es. Y si uno lee la genealogía de Jesucristo en el Nuevo Testamento, viene de David. ¿Pero por qué? Porque se siguió, ¿qué cosa? David, O sea, Salomón. Betsabé no solo estaba defendiendo el momento, sino Betsabé estaba defendiendo el propósito de Dios. Y eso me encanta, porque ¿qué? Si Adonías toma el poder y reina, se deja de cumplir, ¿qué cosa? El propósito en la vida de David, la promesa de que de la línea de él iba a venir el Mesías. Ahora, ¿qué entonces dice aquí en el versículo 28? ¿Cuál fue la reacción de David? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia dijo al rey, viva mi señor el rey David para siempre. Qué tremendo es esto, porque viene aquí en 2 Samuel capítulo 12. Si nosotros leemos en 2 Samuel capítulo 12 y versículo 24, si lo pudieras leer ahí, ¿qué dice acerca de Salomón y Dios? Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. No dice que Salomón amó a Jehová, sino dice que fue Jehová el que amó a Salomón. Qué tremendo eso. Y por eso fue que Dios lo destinó y lo escogió precisamente para cumplir el propósito del Señor. Y por eso es que encontramos en Crónicas qué es lo que dice David en relación a Salomón. En 1 Crónicas 29, ¿qué dice? Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón, ¿qué dice? Mi hijo ha elegido Dios y está para nombrarlo como rey. Y ese es el asunto, o sea, lo que realmente la mamá de Salomón estaba cuidando no era el capricho de que porque era el hijo de ella. Sí. Es que había una elección de Dios, y la elección de Dios era la que debía cumplirse. Pero David lo estaba descuidando por su mala administración. Así es. ¿Verdad? Ya estaba tan anciano, digamos así, que ya estaban sucediendo cosas fuera del control. Que se estaban sobrepasando a la autoridad de él. Así pero es. ¿qué hizo Betsabé? Cuidar que se cumpliera. ¿Qué hacen muchas mujeres? Yo mejor me callo para no meterme en problemas. Mejor no digo nada para no meterme en problemas. Ya se metió en problemas. Sí. Al callar, déjeme decirle, se metió en problemas. Por no cuidar el diseño. Por no cuidar el diseño. Porque ¿qué hubiera pasado? No solo se hubiera metido en problemas en ese momento Betsabé con Salomón, sino hubiera, ¿qué cosa? Estorbado en ellos el propósito del Señor y la línea generacional. Porque Dios de todas maneras hubiera levantado a otro. Exacto. O sea, el propósito de Dios no se hubiera interrumpido, sino el propósito de Dios en ellos. ¿Qué hace entonces una mujer participativa y que entiende el propósito de Dios y que no solo ora, sino lo lleva a que se ejecute? Está cuidando, ¿qué cosa? Que el propósito de Dios se cumpla en ellos y se haga como familia, y no solo en su vida personal como mujer, sino permite que ella como familia también está apoyando, está interviniendo, está colaborando a que la familia siga siendo la familia de acuerdo al pacto y a la promesa de Dios. Porque estamos hablando desde la perspectiva no solo de escritura, sino estamos hablando desde la perspectiva generacional en el sentido de Misión Cristiana del Calvario. Así es. Y debemos de comprender que las familias de Misión Cristiana del Calvario, los hombres, las mujeres y los hijos, son parte de un
pacto que Dios ha hecho con Abraham y que fuimos redimidos y el Señor lo rectificó en la cruz y por eso nos redimió para que la bendición de Abraham fuese para nosotros. Pero también por el pacto que Dios hizo con Misión Cristiana del Calvario. Por eso es que los esposos debemos ser celosos y tomar nuestro lugar respectivo y no solo orar sino corregir. Pero las esposas también tienen parte en este asunto. No solo orar, sino también llevar a que las cosas se hagan correctamente con actitudes correctas. Pero también los hijos deben hacerlo, ¿verdad? El caso de Jacob que leíste dice que él obedeció e hizo como le dijo Jacob o como le dijo Isaac. ¿Qué hizo ahí el hijo? Él también se volvió parte de este diseño. Y ahora vemos a un Salomón aquí en el capítulo 29 de Primera Crónicas que ya lo ungen como rey. ¿Pero por qué? Claro, Dios estaba cuidando su diseño, pero usó ¿a quién? A una mujer. A una mujer. A Betsabé. Que conocía, porque si ella no hubiera conocido el diseño, lo mismo hubiera dado cualquiera que se ungiera, pues, ¿verdad? Si no conociera el diseño. Como hemos dicho en programas anteriores, el que no sabe para dónde va, cualquier bus lo lleva, pues, ¿verdad? Entonces, hubiera sido Adonías, hubiera sido cualquier otro, no importaba. Pero como conocía el diseño, cuidó que se ejecutara el diseño. Entonces David reacciona y dice, cierto, yo juré esto, así que yo voy a hacer esto que juré. Pero porque David también tenía el entendimiento, como leías aquí en el versículo 1 del capítulo 29, que David sabía que solamente a Salomón había elegido Dios. Así es. Entonces por eso él también estaba ejecutando. Y qué importante es eso, porque eso nos lleva a que nosotros conozcamos bien lo que el Señor realmente quiere, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí en Primera Crónicas 28, 11, me llama mucho la atención, si lo puedes leer. El 28, 11, ¿qué dice ahí? Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. ¿Qué dice que hizo David? Le dio los planos. ¡Qué tremendo! O sea, vas a continuar lo que el Señor me mostró. Eso me encanta, pues David no dijo, bueno, ya lo nombro rey, que el Señor te guíe. Así es. No, más bien, ¿qué hace? Y si podemos leer el 19. Verso 19. Sí, y 20, si podemos leerlo ahí. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Qué hace David en relación a Salomón? Le está transmitiendo ¿qué cosa? El diseño. El diseño de Dios. Así no es. solo en este caso la esposa conocía el diseño, sino ahora Salomón conocía el diseño. Pero voy a decir algo sumamente lógico, pero es importante. ¿Por qué David pudo transmitirle el diseño a Salomón? Porque lo conocía. Porque lo conocía. Entonces, ¿por qué Betsabé pudo defender el diseño? Porque lo conocía. Exactamente. Conocía el diseño, pudo cuidar el diseño. Conocía el diseño David, pudo transmitir el diseño. ¿Qué es lo que entonces podemos decirle hoy al hombre y a la mujer y a los hijos? Es importante, no solo el esposo debe conocer el diseño y orar, sino debe tomar las medidas correctivas para que se haga el diseño. Pero lo mismo la esposa. Pero lo mismo los hijos. Nosotros como hijos tenemos que corregirnos en algo que estamos haciendo mal. Independientemente es que mi papá no me ha dicho nada. No es solo que si mi papá me ha dicho o no me ha dicho. ¿Qué estoy yo entendiendo a la luz de la palabra? Si yo entiendo que estoy haciendo algo malo, ¿cuál es mi posición como hijo? Es corregirme. ¿Por qué? Porque yo ya sé el diseño. No solo David sabía el diseño, no solo Betsabé sabía el diseño, sino ahora Salomón conocía el diseño. Exacto. Entonces, ¿cuál es el lugar del hijo? No solo es del papá, no solo es de la mamá, sino del hijo. Conocer el diseño. No, es que en mi casa pues me permiten que yo haga tal cosa. Pero no es por eso. Ese es el diseño que yo debo hacer o no lo debo hacer. Entonces, como hijo, ¿qué tengo que hacer? Tomar las medidas correctivas de acuerdo al diseño, aunque mis papás no me hayan dicho nada. Sí, porque
alguien puede excusarse en eso. Vaya que mi papá no me ha dicho nada, vaya que mi mamá no me ha regañado por cualquier situación. Él debe conocer el diseño y tomar decisiones que encajen con el diseño, pues, ¿verdad? Por eso es muy importante que los hijos, lo que hizo David aquí fue muy, muy precioso. ¿Qué hizo? Le reveló ¿a quién? A Salomón el diseño. Y dice que le mostró los planos. Qué lindo que los papás, hablo de papá y de mamá, les podamos revelar a nuestros hijos el diseño del Señor para con ellos. No solo de ellos, hablando de papá y mamá, sino para con los hijos también. Para que los hijos tengan su criterio propio, pero no criterio propio en sus opiniones, sino su criterio propio en relación al diseño. Que puedan tomar decisiones, porque los hijos deben tomar sus decisiones, pero decisiones de acuerdo a qué cosa. Al diseño. No decisiones de acuerdo a mi cultura, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Entonces, ¿qué debe pasar con los hijos? Los hijos también deben tomar medidas correctivas. Si yo veo que algo está pasando mal según el diseño o estoy haciendo algo malo, no esperar que el pastor me diga algo. Es que en la iglesia no me han dicho nada o en mi casa no me han dicho nada. Así es. ¿Y qué pasó con lo que Dios está diciendo? Pues? Eso puede ser un error, ¿verdad? Justificarse en que no le ha dicho nada. El pastor no me ha llamado la atención, mis papás no me han llamado la atención, cuando ya el diseño está siendo revelado, ¿verdad? Entonces, cuando el diseño me ha sido revelado, sí tengo yo la responsabilidad de tomar las medidas correctivas. Exactamente. No importa cómo haya venido de antes, no importa qué estuve haciendo antes, a partir de ese momento yo ya tengo la responsabilidad de corregirme. Gloria a Dios si tengo un papá que me corrige. Gloria a Dios si tengo una mamá que me corrige. Exacto. Pero si no lo tuviera, porque cualquiera podría decir, mire, yo aquí yo soy el cristiano y mis papás son inconversos. ¿Y qué pasaría ahí? Pues conociendo el diseño, debe vivir acorde al diseño en todas las fases de su vida. Exacto. Debe tomar decisiones correctivas de acuerdo al diseño para cumplir el propósito de Dios. Por eso es importante lo que David hizo. Me encanta mucho eso, que David dice que le dijo el diseño y le reveló a Salomón el diseño y los planos. No solo el diseño, sino el plan. No solo esto es lo que hay que hacer, sino así se debe hacer. ¡Qué tremendo! Ahí está la debilidad de los papás. Es que Dios quiere que te portes bien, pero ¿cómo se va a portar bien si no le hemos dicho cómo? Exacto. Dios quiere que no hagas tal cosa, pero no le hemos dicho cómo. Y David no solo le dijo a Salomón lo que el Señor quería, sino al decir, le mostró los planos que le estaba diciendo. Le mostró cómo hacer las cosas. Exactamente. ¿Qué nos enseña esto? Que papá y mamá debemos enseñarle a nuestros hijos no solo lo que Dios quiere, sino cómo hacer lo que Dios quiere. Esto lleva mucho lo que decías en la reunión pasada, de que debemos ser modelos. Debemos de ser modelos de acuerdo al propósito de Dios y de acuerdo a lo que el Señor quiere para nuestra vida. Para que no solo oigan, sino vean cómo es y hacer las cosas conforme al modelo. Y eso es lo que veo aquí en David y Salomón. No solamente, bueno, pues yo ya no puedo seguir, así que te toca la tarea, sino un modelaje, ¿verdad? Dejando un legado. Dejó un legado. Sí, le evidenció cosas, porque en el versículo 20 del capítulo 28 dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes. Me llama la atención esto, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. ¿Por qué David pudo orar y declarar esa bendición y decirle con tanta certeza a Salomón, Dios no te va a dejar? A mí me gusta esa oración. ¿Por qué? Porque a él no lo dejó. Sí. Porque fue su vivencia. David comprobó la soberanía de Dios, David comprobó la misericordia de Dios, David comprobó la fidelidad de Dios y le dice en otras palabras a Salomón, vas a comprobar la fidelidad de Dios, no te va a dejar,
porque lo comprobé yo. Mi Dios va a estar contigo, ¿verdad? Entonces, esa experiencia que David tuvo, la contagió y la transmitió y la enseñó a Salomón. No fue solamente un anhelo, pues yo quiero que Dios te bendiga, ¿verdad? Yo anhelo que Dios te prospere. No, mira cómo Dios fue fiel conmigo, así va a ser fiel contigo. Mira cómo Dios me ha prosperado, así vas a ser prosperado. Mira cómo yo ejecuté el diseño de Dios, así vas a ser capaz de ejecutarlo tú. O sea, fue un modelaje que él hizo con su hijo. No fue solo un consejo. Exactamente. El problema de los papás es que aconsejamos a los hijos y les decimos, hijos, yo no sé, este camuflaje que a veces hacemos, ¿verdad? Yo no sé cómo va a ser tu futuro, ni sé cómo te va a ir, si te va a ir bien o mal. ¿Y entonces qué le estamos diciendo ahí? ¿Qué clase de Dios estamos presentando? ¿Qué clase de Dios estamos presentando ahí? ¿Y qué clase de conocimiento de Dios en nosotros? En el caso de Manoah, y vemos que ellos ya sabían, porque claro, oraron y buscaron a Dios, sabían qué era lo que Dios quería y cómo debía de vivir Sansón. Así es. En el caso de Sara, al principio vemos que se desubicó y desubicó a Abraham, pero luego después cuando ya conoció el diseño, ¿qué pasó? Ubicó. Ubicó, o sea, ya sabía y dijo, nadie más va a heredar que Isaac. ¿Qué estaba haciendo ahí? No, que a ver cómo le va a ir a Isaac. Vamos a ver, pues, a ver qué va a pasar con Isaac, si Dios lo va a bendecir o no. No, Sara ya sabía que él era el heredero y que de allí iba a venir, porque incluso hubieron profecías a Abraham mesiánicas. Ella lo vio desde la perspectiva generacional. Lo mismo Rebeca. Ella sabía incluso dónde iba a ir a conseguir esposa Jacob. ¿Por qué? Porque el Señor se lo mostró. Así es. El consejo, la oración que nosotros hacemos a los hijos es, Señor, tú sabes que cómo será el futuro de mi hijo, lo bendigo el futuro. Pero ¿qué futuro si estamos bendiciendo un futuro vacío? Vacío. Un futuro que no lleva el destino de acuerdo al propósito de Dios. No es el destino que yo le estoy dando, sino es el destino que fuimos ya predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, qué importante es, y volvemos a insistir, que el papá, la mamá y los hijos conozcan el diseño, porque la proclama, la profecía que nosotros tenemos que hacer es acorde a lo que el Señor ha mostrado. Precisamente en el Salmo 72, David ora algo por Salomón, pero después vemos que la mamá de Salomón dice lo mismo y ora por él, precisamente esas mismas cosas, y dice que le profetiza. ¿Qué tal si lo leemos ahí? En el libro de los Salmos, en el Salmo 72, dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él, hablando del hijo, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Eso fue lo que David le dijo a oró, Salomón. profetizó, declaró para su hijo. Pero ahora vamos a Proverbios 31. Proverbios 31 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Dice el verso 8, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la casa del pobre
y del Lo menesteroso. mismo que David había dicho. Exactamente lo mismo. Ahora aquí, aunque dice Lemuel, al investigar, la gran mayoría de teólogos deducen que tiene que ver con Salomón. Así es. Y entonces tiene que ver con la madre de Salomón, aunque algunos dicen que es Esdras y otros dicen un sinfín de criterios que muchos dicen. Pero cuando vemos eso, dice la profecía que le dio su madre, cómo le enseñó su madre. O sea, la madre no le enseñó conforme a la cultura. La madre no le enseñó como los papás le enseñaron a ella, sino la mamá le enseñó conforme, ¿qué dice? A la profecía, o sea, a lo que Dios había mostrado para ella, pero también para él. Todo el consejo, la instrucción y la enseñanza de ella era en base al llamado de Dios para él. Claro. Porque le da instrucciones de lo que un rey debe hacer. Entonces no debemos hacer oraciones vacías. Hijo, mira, no sé cómo te va a ir en el futuro. Eso está fuera del diseño, papá y mamá. No es lo correcto. No oremos oraciones vacías de que Dios va a bendecir. Dios sabe tu futuro. Nosotros también lo debemos de saber. Aquí esta mujer, Betsabé, lo sabía. Sara lo sabía, Rebeca lo sabía, el futuro del hijo lo podían decir y describir muy bien. ¿Por qué nosotros no lo sabemos y por qué oramos así con oraciones vacías? Porque no hemos ido a orar y buscar al Señor que Él nos revele qué es lo que quiere para nosotros como para nuestros hijos. Y en la cita que estábamos leyendo anteriormente en 1 Crónicas 29, cuando David está ya colocando a Salomón como rey, como su sucesor, la oración que David le hace a Dios en el verso 19 dice: asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Él no estaba haciendo una oración vacía. Vacía, era concreta, era conforme al plan de Dios para la vida de Salomón, ¿verdad? Cuando oramos por nuestros hijos y les decimos bendígalos, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Oraciones muy generales, pues. O se la tiramos al Señor. Señor, bendice conforme tu propósito, conforme tu plan, bendice como tú has predestinado, bendice conforme tú. Pero ¿qué estamos diciendo con eso? Yo no sé nada. Así es. Él ya lo sabe, pues ¿para qué estamos orando que lo bendiga conforme a su propósito? Si Él ya lo sabe y Él ya lo destinó para eso. Así es. El problema es que con eso estamos demostrando que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no hemos buscado en el Señor cuál es el diseño y el propósito de Dios para mi vida, para mi familia y para los hijos. Entonces nuestras oraciones tienen que cambiar y ser más proféticas. ¿Qué significa profética? No de traer cosas del futuro y que voy a decir solo lo que yo siento, lo que yo quiero para mi hijo. No, profética es que declarar el corazón de Dios. Exactamente. Profética, las oraciones ya deben ser del esposo hacia la esposa, deben ser oraciones proféticas, lo que el Señor quiere conforme a su propósito. Lo mismo de la esposa hacia el esposo y los hijos, proféticas. Debemos de tener oraciones ya más específicas y definidas de acuerdo al propósito de Dios. Y eso es lo que en el Salmo 72 que leímos y Proverbios 31, vemos cómo la pareja está en el mismo diseño, enseñando, profetizando, corrigiendo, encauzando a su hijo para el propósito y el plan de Dios en él. Tanto el papá, en este caso David, como su mamá, la mamá de Salomón, están encauzando, están profetizando lo mismo. Sí. Los dos conocen el diseño, los dos están profetizando y enseñando lo mismo. Pero hoy en día se da que el padre da una instrucción hacia algo que él anhela, pero la mamá encausa o empuja o presiona para que se cumpla lo que ella anhela. Eso demuestra que los vacíos que hay a y nivel... los hijos no saben realmente a qué Dios los ha llamado, ¿verdad? Cuando como padres deben entender y conocer, instruir, corregir, orientar, pero sabiendo el diseño de los dos, para que el hijo tenga la certeza de lo que lo llamó a hacer el Señor, pues, ¿verdad? Y en Proverbios capítulo 6,
verso 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre Fue y muy no dejes específico. la enseñanza de tu madre. La función de los dos es vital. Ahí está muy enmarcada esa El función de los mandamiento de dos. tu padre y la enseñanza de tu madre. Pero el mandamiento del padre no puede ser diferente a la enseñanza de la madre. La enseñanza de la madre no puede ser diferente al mandamiento del padre. El mandamiento del padre y la enseñanza de la madre deben ir con el mismo diseño, Claro. con el diseño de Dios para los hijos. ¿Y la enseñanza para qué es? Para que lo aplique. Así es. No es solo para que lo conozca, es llevar al hijo a que aplique lo que el Señor ha mostrado y las directrices y los mandamientos que se han dado. Pues. Exactamente. Vemos entonces a una pareja actuando como un complemento. Como complemento. ¿Verdad? Como un complemento. Hay esposas que se sienten mal porque dices que el Señor dice que somos ayuda idónea y piensan que solo son ayuda así en el sentido como que van atrás y atrás y atrás y se sienten como la mujer de Lot que siempre van atrás. No, ayuda idónea es precisamente complemento. Exactamente. No es de ir atrás, es de estar ahí en el pleno campo de la ejecución, ni tampoco ser espectadora. Yo solo oro, yo solo intercedo para que Dios obre. Dios no la puso solo para orar ni para intercesora. Jesucristo no se la pasó los 33 años de su ministerio orando. No, estuvo orando, pero también, ¿qué cosa? Ejecutando. Y muchos papás o mamás nos refugiamos en la oración. No estoy en contra de la oración, debemos orar y debemos buscar al Señor, pero no sustituir, ¿qué cosa? El accionar por causa de la oración. Exactamente. Hay quienes se refugian en orar para esconderse de no ejecutar y decirle, Dios no obró. Yo he orado y Dios hasta aquí no ha obrado. ¿Por qué no ha obrado? Porque no hemos corregido ni accionado a que se aplique en nuestra familia el propósito de Dios de acuerdo a su diseño y a su plan. Nuestras oraciones van a cambiar en relación a nuestros hijos, a la esposa y del esposo hacia el esposo y hacia los hijos. Van a ser oraciones muy concretas. No vacías. No así como tirando al aire a ver qué sale. No, y nuestro hogar generalmente está así. Hoy debemos de corregir estas cosas y debemos de arreglar las cosas de acuerdo al propósito y al diseño del Señor y someterlas todo, esposo hacia el propósito de Dios, esposa hacia el propósito de Dios, pero hijos también hacia el propósito de Dios. Que el esposo puede decir, es que mi esposa no me ha dicho nada todavía, pues no importa, él debe tomar las medidas correctivas para él y para lo demás. Lo mismo la esposa hacia el esposo, es que mi esposo no me dice nada, todo me lo consiente. Está peor, está en un grave problema, pues. No tanto porque él la consiente, sino está en un grave problema ella porque está dejándose llevar en un rol cultural y fuera del diseño. Y eso ya dijimos trae maldición. Hoy debemos de libertar a nuestros hijos y a nuestra familia, sea papá, mamá, hijos, de las maldiciones que nosotros hemos traído. Alguien dirá, pero si yo les profetizo bendición, pero con mi mala ejecución o con el no hacerlo, estoy trayendo maldición a mi casa. Exactamente. Eso debo comprenderlo. Por eso es que estas mujeres fueron celosas. Son tremendas. Me encantan estas mujeres muy ocupando su lugar respectivo en el momento adecuado y en el orden adecuado. Qué lindo todo eso. Definitivamente hoy nos extendimos porque la otra semana no va a haber programa, debido a que ya los preparativos están para el Congreso y los aparatos se tienen que llevar al Congreso, así que hoy nos extendimos un poquito más, pero creo que se ha hablado cosas muy importantes y vamos a ver la gloria del Señor. ¿Qué tal si hoy desatamos a las familias de esas maldiciones, no que se han proferido? No de esas maldiciones que dijo el vecino, que dijo el espiritista, eso no tiene que ver, sino de las maldiciones producto de no hacer las cosas correctas. Por ejemplo, el que edificó su casa sobre la arena, dice que oyó y no hizo.
¿Cuál fue la maldición? Que se derrumbó todo. Por eso es que se derrumban negocios, se derrumba la familia, se derrumban trabajos, se derrumba todo. Y no lo estamos viendo nada más como pruebas y luchas. Es parte de lo que no hemos hecho. Y hoy vamos a desatar a las familias sobre eso. En el nombre de Jesús. Porque somos llamados a heredar lo que el Señor prometió. La bendición de Abraham es para nosotros. Y hoy la vamos a aplicar a nuestras familias en el nombre de Jesucristo. Amén. Apóstol Ronald, por favor, orá, porque después vamos a dar tiempo a preguntas y a diálogo, porque me imagino que han de haber un sinfín de preguntas y de comentarios. Como dije, nos estamos extendiendo debido a que la otra semana no va a haber programa, pero ya solo unos minutitos más. Oremos ahora. Padre, te damos gracias por cada Aleluya, familia amén, que integra amén, Misión amén. Cristiana del Calvario. Eso es. Por cada padre, por cada madre, por cada Eso hijo es, e sí, hija. amén, aleluya. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Alabado tu por nombre. cuanto son familias escogidas con un propósito para ejecutar el plan del Padre en esta tierra. Aleluya, Por lo tanto, bendecimos a los esposos, bendecimos a las esposas, bendecimos a los hijos y declaramos familias con el entendimiento sí, del diseño de Dios para la ejecución del plan y del propósito de Dios en esta tierra. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre el esposo, sobre la cabeza, amén. para que él entienda, conozca el diseño, pueda dirigir, guiar a su familia y encauzarlos en el propósito de Dios. Bendecimos a las esposas, a las madres, Señor, para que ellas también se ha despertado una actitud de conocer y de entender el diseño de Dios. Que así como Rebeca fue y consultó para conocer lo que Dios quería y lo que Dios estaba haciendo, que así las mujeres hoy en día vayan a la palabra, vayan al abrevadero, vayan al diseño, conozcan tu plan, conozcan tu propósito, conozcan tu deseo y tu corazón, oh Dios, para poder instruir y enseñar y profetizar en los hijos el diseño y el propósito de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que cada esposo y esposa, tanto las directrices, los mandamientos, las enseñanzas que se den como padres, sean uniformes en el propósito y en el plan de Dios. Que no haya un padre o una madre enseñando algo diferente a los hijos, sino que cada uno de ellos enseñe el mismo corazón de Dios para transmitirlo al corazón de los hijos. Sí, Señor, en el nombre que de cada Jesús. oración, que cada instrucción sobre los hijos vaya, Señor, encaminada a instruir y a corregir de acuerdo a lo que Dios llamó a hacer a cada uno de los hijos. Pero despertamos también en los hijos el corazón obediente, Señor, como en Jacob, que dice tu palabra que obedeció lo que Isaac le mandó hacer. En el nombre de Jesús, desatamos sobre los hijos el entendimiento del diseño, para que así como David enseñó y transmitió el diseño, lo que él había recibido como revelación, se lo transmitió a Salomón, que así como padres le transmitamos el diseño de Dios a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan darle seguimiento y ejecutar lo que a ellos les corresponde del diseño y del plan de Dios. En el nombre de Jesús, por lo tanto, bendecimos a todas las familias de Misión Cristiana del Calvario. Declaramos la gloria de Cristo y la revelación por medio del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Eso es. Y declaramos que somos llamados a bendición de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. ¿Cuánta bendición nos hemos perdido? Así es. Pensando que estamos haciendo bien, pero por no llevar, solo porque estamos orando, pero no llevar a que las cosas sucedan. Qué tremendo lo que el Señor nos ha estado hablando y lo que el Señor nos ha estado mostrando. Y la verdad es que agradecemos a Dios por todo esto.